Prensa libre americana de giro orbital vía Internet. Google. Criptopolitica.hazblog.com. Ágora Popular de la Plaza San Martín, ciudad capital de Lima, Perú, eje sudamericano. Boletín Popular Informativo Criptopolítico número 3. A priori, históricas bendiciones teocráticas. Dios mediante, a todos los destinatarios, pueblos, lenguas y naciones, pactos, convenios y tratados internacionales, tribunales supremos de justicia, o respetables medios privados de comunicación social, radio, televisión, prensa escrita, vía digital, internet, que en su conjunto subsisten para nuestro bienestar de humanidad en la historia de su triunfal financiamiento empresarial. Por la presente, los congratula Prensa Libre Americana Criptopolítica, confluido de encubierto holocausto andino, asesinato colectivo en serie, actividad política genocida, crímenes de lesa humanidad, perpetrado contra los victimados pueblos del Perú, cuyos ratificados hechos próximo pasados, insólitamente no se juzgó o condenó legítimamente a pena de cadena perpetua contra sus responsables expresidentes ejecutivos, políticos, tiranos, dictadores, encubiertos por sus propios cómplices colaboradores, implicados en concierto de voluntades, de confluido encubrimiento real de los hechos genocidas en América del Sur. Legítimamente exonerado el crimen de lesa humanidad de toda indulto presidencial, hechos nefastos que no prescriben en la propia historia de atentados pueblos y naciones hermanadas por genoma como especie humana, víctimas de nuevas amenazas político-andinas que subsisten forzando su impunidad criminal por estos tiempos de frecuente actividad terrorista agravada de nación infractora, caso Perú. Señores miembros permanentes de la Comisión Permanente del Consejo de Seguridad y Cuerpo Consultivo de la Organización de las Naciones Unidas, Tratado Internacional de la ONU, sede principal en Nueva York, Estados Unidos de América del Norte, para conocimiento y fines colateral de la naturaleza de acción del recurrido Tribunal de la Corte Suprema de Justicia Internacional de la ONU, en mi condición de persona humana y por mi propio derecho, formulo denuncia por materia siguiente. Tema: contrabando internacional de plutonio, combustible atómico en bruto, procesable y enriquecible en uranio 235, en más de 30 plantas atómicas, reconocidas por área de máxima seguridad mundial. Plantas atómicas alternativas que operan desde su núcleo infractor de Oriente Medio y en giro interregional planetario, destinado a la instalación encubierta de ojivas atómicas en vectores misiles clandestinamente amplificados de mediano o corto alcance a largo alcance intercontinental. Ejemplo: caso Corea del Norte y o nexos de naciones infractoras por alteración de los vectores misiles coreanos Taepodong 1, Taepodong 2, Taepodong 3, y en complicidad o colaboración encubierta
de cárteles de drogas, narcotráfico, que vienen adquiriendo clandestinas plantas atómicas alternativas y han incursionado con su megafinanciamiento producto del capital negro derivado del oro blanco en el desarrollo de laboratorios tecnológicos en dichos malos fines genocidas de lesa humanidad. Material atómico en bruto, plutonio, sustraído encubiertamente durante décadas del canon minero del Perú, eje sudamericano, que involucra a varios diversos periodos políticos presidenciales, nuevas amenazas políticas internacionales, en algunos agravados casos también implica a fundadores de organizaciones políticas infractoras en el Perú, destinadas a su legítimo proceso sumarísimo político electoral para su oportuno retiro de inscripción de registro electoral y de todo otro registro público del Estado, cierre de sus bases a nivel territorial e inhabilitación política de sus fundadores, adictos al conflicto de interés partidócrata encubierto. Tal y conforme lo estipula en el Perú la vigente ley número 3414, Ley de Partidos Políticos, en su artículo 14, conducta antidemocrática de organizaciones políticas infractoras. Debo agregar, fusión de partidos o alianza de partidos conspirados, complotados en lo malo. En el extremo concordado y agravado de la flagrante infracción de la resolución 1540, Consejo de Seguridad ONU, que prioriza la cooperación internacional del cuerpo consultor, de los miembros permanentes de la Comisión Permanente del Consejo de Seguridad y del Tribunal Supremo de Justicia Internacional de la ONU, que por causa propia de su naturaleza de acción y en atención al Tratado Internacional de No Proliferación Atómica, los contrae al tema durante la historia de la humanidad para la protección de ella. Asunto vinculante por principio inductivo-deductivo y o criterio lógico-jurídico antecedente consecuente al legítimo descubrimiento de la Comisión de Investigación Financiera Internacional respecto al hallazgo de trillonarias fortunas internacionales equivalentes a multiplicadas deudas externas de naciones andinas que obran inscritas a título personal de infractores tiranos dictadores genocidas, expresidentes del Perú, en región, encubiertas en cuentas secretas bancarias de Suiza y o las islas de Gran Caimán, o en París, Francia, donde asimismo se descubrió el mal uso y abuso como testaferros de exministros, exdiplomáticos, agregados mandos militares, congresistas de la República, alcaldes, gobiernos regionales, incluso se empleó como testaferro el propio sector privado empresarial industrial en el Perú, región Sudamérica, que en su extremo agravado subsiste operandi en lavado de activos, causa propia de colateral, financiamiento prohibido de capital negro, producto de oro blanco, actividad de narcotráfico y otros agravados tópicos criminales vinculantes. Ejemplo, asunto anexo al tema, el subsistente agravio constitucional originado contra los tribunales electores votantes activos pueblos del Perú. En el extremo de la antidemocrática exoneración de ley de autonomía presupuestaria del Poder Judicial del Perú, agravado hecho inédito y único
entre naciones democráticas del mundo con el delincuencial, habitual, costumbrista retiro presupuestario político en perjuicio y agravio contra la autonomía funcional constitucional del Ministerio Público en el Perú, o sea, Fiscalía de la Nación. Y por si fuera poco, el provocado subsistente daño político originado contra la jurisdicción interna del Perú, también a la ilustre presidencia del Consejo Nacional de la Magistratura, se lo retiene forzadamente exonerada de reglamento interno de funciones, pese a ratificados pedidos de ello al Congreso de la República en el Perú. Como se entorpece su potestad constitucional, estipulada en el artículo 154 de la Constitución Política del Perú, que reza lo siguiente: son funciones del Consejo Nacional de la Magistratura, inciso primero, nombrar previo concurso público de méritos y evaluación personal a los jueces y fiscales de todos los niveles. Dichos nombramientos requieren el voto conforme de los 2/3 del número legal de sus miembros. Inciso 2. Ratificar a los jueces y fiscales de todos los niveles cada 7 años. Los no ratificados no pueden ingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público. El proceso de ratificación es independiente de las medidas disciplinarias. Inciso 3. Aplicar la sanción de destitución a los vocales de la Corte Suprema y fiscales supremos, y a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente a los jueces y fiscales de todas las instancias. La resolución final, motivada y con previa audiencia del interesado, es inimpugnable. Inciso 4. Extender a los jueces o fiscales el título oficial que los acredita. Es así como se imposibilitó la prioritaria designación de fiscales ad hoc especializados para cada caso concreto, crímenes políticos, a través de Junta Suprema de Fiscales, y se frustró la indispensable investigación preliminar del delito en asistencia del interés público que tutela el derecho, de los intereses generales, atentada sociedad y Estado, y en base a la obstrucción de la acción de la justicia política nacional desfinanciada políticamente en el país, subsiste la impunidad criminal del terrorismo político agravado de Estado, el anticonstitucional abuso del poder congresional, el terrorismo financiero de Estado, desfalco económico del erario nacional y o del tesoro público, la criminalidad organizada estatal bajo poder político, operandi en varios diversos tópicos vinculantes, encubierto. Cosa de hecho originada en coagravio internacional y de los intereses generales del Perú, o sea, atentada sociedad víctima de holocausto andino, crímenes políticos de lesa humanidad y atentado Estado por su mal uso y abuso antidemocrático, inconstitucional, del mal político que adquirió poder de Estado temporal en la historia de la nación sudamericana del Perú. Factor A. Denuncia. Encubierto hurto agravado terrorista castrense militar en el Perú de armamento de guerra, o sea, artillería ligera, artillería pesada, naves, aviones artillados, helicópteros artillados, naves fluviales artilladas y respectivas municiones por cientos de miles de cajas robadas ocultamente, sustraídas en concierto de voluntades de las varias diversas regiones militares, en complicidad y colaboración vandálica de implicadas
redes criminales que involucran comandos, divisiones o direcciones especializadas. Sus malos sujetos activos castrenses traidores a la patria, de entre miembros de inteligencia, contrainteligencia o hiperinteligencia militar, cuyos zampones mentales, delincuentes natos, de hecho carecen de escrúpulos humanos, asesinan seres humanos sin ningún cargo de conciencia. Ello a raíz de una higiene mental carente, que no los exime de responsabilidad penal, a raíz que durante el tránsito de gobiernos en el Perú no se dispone en el presupuesto anual de la nación para los indispensables fines de salud mental a las áreas de neurocirugía psiquiátrica, tal y conforme los neuropsiquiatras especializados ratificada vez lo informaron en el Perú por los respetables medios de comunicación social durante el próximo pasado régimen ejecutivo gubernamental del corrompido y mafioso expresidente Alejandro Toledo Manrique. Lo que en la actualidad, y por causa propia de ello, la Marina de Guerra del Perú está sometida a su reorganización logística por su traición a la patria, a favor de mandos militares de la nación infractora de Chile, inversionista en el coinfractor Estado del Perú, durante el responsable autor mediata régimen ejecutivo gubernamental del expresidente Ollanta Moisés Humala Tazo y la estrecha o encubierta usurpación de funciones perpetrada por su primera dama Nadine Heredia Alarcón de Humala, autor intelectual del pendiente asunto obstruido de su juzgamiento en el Consejo Supremo de Justicia Militar, Fuero Privativo Perú, que se amenazó con clausurar la justicia militar en el país por las indicadas autoridades corresponsables de la sustracción de armas de guerra y municiones de las propias almacenes de armerías, de los cuarteles militares, de las atentadas instituciones militares, cuales son Ejército del Perú, Fuerza Aérea del Perú y Marina de Guerra del Perú, que operaron sus fechorías utilizando las propias vías aéreas terrestres y fluviales de colateral actividad del encubierto narcotráfico militar en el Perú. Potencial país productor de hoja de coca, elemento sustantivo para el procesamiento de la pasta básica de cocaína, y su respectivo daño contra la vida, el cuerpo y la salud de la especie humana en su historia, a raíz de su provocado y severo daño irreparable, provocado neurológico en el cerebro y afectación psiquiátrica en la salud mental del niño, anciano, hombre o mujer, gestante, de su también dañada criatura por nacer. Hechos que desde la historia de la vida política del Perú, eje sudamericano, confluyen en su conjunto de varios diversos tópicos criminales, a genocidas trazados objetivos de programación terrorista internacional de atentados con armas de destrucción masiva contra las metrópolis de potencias industriales, tecnológicas o económicas, que cobijan colonias de todo pueblo, lengua y nación coagraviada, así como también implican objetivos de destrucción terrorista, las sedes principales de pactos, convenios y tratados de atentados protocolos internacionales. De esta forma y manera flagrante que se atentó las operaciones del Consejo de Seguridad de la ONU y las bilaterales operaciones del Tratado de la Organización del Atlántico Norte, OTAN, en lo que respecta al mantenimiento de la paz internacional,
cosa que de hecho prioriza en tiempo real y ante el peligro en la demora de la indispensable instauración de Internacional Tribunal de Residencia en la ciudad capital histórica de Cusco, Perú, ancestral sede central del Imperio Inca en Sudamérica, a efecto que en la brevedad de la eficacia de la justicia de equidad internacional se juzgue y condene con la pertinente pena de cadena perpetua a las varias diversas indirectas activas o directas pasivas implicadas autoridades políticas, mandos militares, cuerpo diplomático, etcétera, quienes en el Perú provocaron, crearon y mantienen un estado de zozobra, alarma o temor encubierto contra la población o un estado de ella. O sea, encubierta actividad terrorista agravada en el Perú, tal como lo estipula la vigente ley número 25475, en el extremo de su artículo 2, el que provoca, crea o mantiene un estado de zozobra, alarma o temor en la población o un sector de ella, realiza actos contra la vida, el cuerpo, la salud, la libertad y la seguridad personales o contra el patrimonio, contra la seguridad de los edificios públicos, vías o medios de comunicación o de transporte de cualquier índole, ejemplo, colegios sembrados con robadas granadas de guerra de las instituciones militares en el Perú, uso de armamento de guerra del Estado del Perú contra su población civil, niños y adolescentes escolares, y se causó en tal contexto estragos en comicio político electoral 2016 Perú y grave perturbación de la tranquilidad pública, y se afectó la seguridad nacional del Estado y la seguridad de la sociedad, nuestros intereses generales, de nuestras familias y niños. Debo agregar, sin variar o quitar a la formulada real cronología de los hechos, caso Perú, que en el discurrir de los próximos pasados comicios electorales congresales y presidenciales 2016 Perú, se hubo solicitado en primera persona y por documentado, a fin que la ilustre presidencia del Consejo Nacional de la Magistratura se digne garantizar la legítima, debida y oportuna aplicación de la referida ley contra el terrorismo, ley número 25475. Como consecuencia de bilateral pedido vinculante ante el ilustre Jurado Nacional de Elecciones del Perú, su presidente el doctor Francisco Tábara Córdoba, y a efecto que la infractora organización política oficialista Gana Perú, Partido Nacionalista, incurrido en conducta antidemocrática, sea sometido a proceso sumarísimo en los instaurados tribunales electorales especializados para su destinada finalidad de retiro de inscripción electoral y de todo otro inscripción en registro público de Estado, cierre de sus bases a nivel territorial e inhabilitación política de sus fundadores, o sea, muerte civil, que ellos mismos propusieron en su periodo político de gobierno 2011-2016 Perú. Ante la insólita encubierta incursión de inteligencia militar del SIE, Servicio de Inteligencia del Ejército Perú, que por cierto provocó, creó y mantuvo un estado de zozobra, alarma y temor en la población o en un sector de ella, al realizar actos contra la vida, el cuerpo y la salud. Debo agregar el asesinato de 6 valerosos miembros de la Policía Nacional del Perú,
quienes en el ejercicio heroico del cumplimiento del deber, orden público y seguridad ciudadana, control de penales o fronteras, protección de la familia humana, el niño, anciano, hombre o mujer, fueron descuartizados por las esquirlas de sembradas granadas de guerra con técnicas de cazabobo de exclusivo tratamiento militar, sembradas en los colegios, centros de estudio Cristo Redentor en Villa El Salvador, Lima Sur, centros penitenciarios del Perú y zonas urbanas de tránsito masivo ciudadano, en la ciudad capital de Lima, Perú, donde en vísperas de los próximos pasados comicios electorales 2016 Perú, dichas granadas de exclusivo uso militar en el país fueron ambigua, dolosa, culposamente sustraídas de los almacenes de armerías de cuarteles militares por malos sujetos activos castrenses terroristas militares, utilizando como medio para que el candidato político infractor, general Ejército Peruano, Daniel Urresti Helera, ex jefe de inteligencia del CIE, Servicio de Inteligencia del Ejército, Perú, y este vino desarrollando una serie de acciones terroristas en la ciudad capital de Lima, Perú, para adjudicar al movimiento de Sendero Luminoso los hechos y así lograr sus trazados objetivos políticos del continuismo en el poder ejecutivo del Estado, en el Perú, a través del infractor partido político Gana Perú, Partido Nacionalista. Es más, en el país se proliferaron antes, durante y después de los comicios congresales y presidenciales 2016 Perú, una cadena de actividad de sicariato militar que estilaba propios patrones logísticos castrenses y de conducta militar de comandos, divisiones o direcciones especializadas en exterminio selectivo humano, utilizado como cazabobo a fin de intimidar las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones del Perú y finalmente el referido general Ejército Peruano Daniel Urresti Helera, exministro del Interior, pasible asesino del periodista Bustíos en el departamento de Ayacucho, Sierra, Perú, por lo que afronta juicio penal en la actualidad. Y sorpresivamente utilizó un canal de televisión privado en el Perú para aterrorizar los pueblos en el país, en su infractora calidad de candidato político a la presidencia de la República. El sindicado, personaje frustrado político, refirió lo siguiente: que la primera dama, señora Nadine Heredia Alarcón de Humala, le resta apoyo durante su presidencia del partido oficialista Gana Perú, Partido Nacionalista, a su candidatura política presidencial. Refirió que es mejor que lo maten con 12 tiros en la cabeza, porque él es como león, y un león herido es más peligroso. Debo agregar que en efecto de una parte tenía razón dicho neuropsicópata general del Ejército Peruano al referir que un león herido es más peligroso, por cuanto como general del Ejército Peruano, aún en retiro, goza de armamento almacenado y personal a su mando, con capacitación militar de exterminio selectivo. En el tiempo de este lastimoso episodio, digno de un desequilibrado mental, neuropsicópata general Ejército Peruano Daniel Urresti Helera, se formularon ante lo documentado en la ONU, Consejo de Seguridad, ante la presidencia del Consejo Nacional de la Magistratura del Perú
y ante lo gestionado en la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones del Perú, las preguntas siguientes. El general Ejército peruano, Daniel Urresti Helera, también matará al magistrado juez penal que lo juzga por el asesinato del periodista Bustillos en Ayacucho. ¿Asesinará a las autoridades electorales en el Perú? ¿Comenzará a provocar en contrainteligencia militar asesinatos en las calles a nivel nacional? Es así que se han creado en lo contemporáneo malos militares y al empleo de ciudadanos civiles con criterio logístico celular, una especie de semillero de partidos políticos, vientres de alquiler al mejor postor narcoterrorista genocida en el Perú, con inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones del Perú, a fin de operar por fusión o alianza partidaria para lograr tomar por asalto el poder del Estado en el Perú y así utilizar la inmunidad política como instrumento de impunidad criminal y formalizar, legalizar los ejecutados crímenes de lesa humanidad perpetrados contra los indefensos pueblos del Perú desarmados y extranjeros victimados por cientos de miles no antes de haber sido secuestrados y torturados en la infractora nación del Perú. Es así como se generó en América del Sur, Perú, el megaenriquecimiento de cúpulas financieras militares durante el régimen ejecutivo presidencial de Ollanta Moisés Humala Tasso, reconociendo a Sendero Rojo en las estructuras militares del Perú y el alias militar Capitán Carlos, seudónimo utilizado en el Servicio de Inteligencia del Ejército por parte del expresidente del Perú, Ollanta Moisés Humala Tasso, en actos de contraespionaje como agregado militar en Seúl, Corea del Sur y París, Francia, durante carreras de ascenso militar y a través de comandadas operaciones encubiertas de exterminio selectivo popular. Ciudadano en el Perú que utilizó cobardemente como expresidente Ollanta Moisés Humala Tasso y sin escrúpulo la propiamente perversa criminal, igualmente entrenada de su propia esposa, primera dama señora Nadine Heredia Alarcón de Humala, la misma que goza de doble personalidad criminal y se acostumbra a victimizar al ser descubierta de sus crímenes. También se utilizó la estructura familiar red criminal de la primera dama como testaferros durante la inversión de 8.000 millones en el reflotamiento de armamento militar y colateral encubierto robo de la reserva de armas militares en agravio de las instituciones militares del Perú, en torno de su visible autoría mediata presidencial y coautoría intelectual de la primera dama Nadine Heredia Alarcón de Humala. En la actualidad investigados conjuntamente por el nuevo Congreso de la República y bilateralmente enjuiciados en el Perú a raíz de su enriquecimiento ilícito, terrorismo financiero político gubernamental perpetrado en América del Sur. Factor B. Denuncia. Para mayores luces,
y o Ayuda a Memoria Internacional, recordemos el Tribunal Internacional de Nuremberg, Alemania, Eurocontinente, que post Segunda Guerra Mundial, hace apenas 7 décadas transcurridas, se juzgó y condenó a 22 criminales de guerra militares nazis por causa propia de haber materializado el holocausto de más de 6 millones de judíos, cultura hebrea, en campos de concentración y cámaras de gas, y muchos más millones de seres humanos, niños, ancianos, hombres, mujeres, que dieron su sangre y vidas en combate por abatir la Segunda Guerra Mundial, que por poco lleva a la humanidad a una extinción general que se evitó gracias a dichos reconocidos héroes internacionales. En el Perú, América del Sur, durante el tránsito de varios diversos gobiernos ejecutivos, tiranos, dictadores, genocidas, encubiertos, no se juzgaron ni se condenaron a legítima pena de cadena perpetua dichos responsables del asesinato colectivo en serie de más de 6 millones de seres humanos. Entre sus víctimas obran naturales del Perú, niños, ancianos, hombres y mujeres, analfabetos, minusválidos, huérfanos, desamparados o menesterosos, indefensos y desarmados, victimados sistemáticamente con lesa humanidad, y así también victimados cientos de miles de extranjeros de todo pueblo, lengua y nación igualmente coatentada en el mundo por la infractora nación del Perú. Y como evidencia irrefutable de la carga de la prueba, obra el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, caso Perú, hallazgo de fosas comunes en un promedio de 154, de otras estimadas 365 fosas comunes existentes en el Perú. Lo cierto es que desde el corrompido y vicioso periodo político de gobierno ejecutivo del alucinado Inca Pachacútec, expresidente Alejandro Toledo Manrique, enajenado moral y amante proxeneta rufián de la Policía Nacional del Perú femenina, su guardaespaldas Lady Bardales, atrasadora de la primera dama Elian Car de Toledo, responsable de la sustracción del Perú, hurto agravado de piezas arqueológicas, momias, patrimonio inca peruano de imperio. El expresidente Alejandro Toledo Manrique, con previo reconocimiento en el país de drogo, pastómano y borrachín de cantina, de doble personalidad criminal y asociado oculto trastorno de identidad sexual, el referido mitomaníaco demagogo de corte perfilar mendaz, tal y como lo fue evaluado públicamente por el afamado neuropsiquiatra doctor Artidoro Cáceres. Dicho estafador político Alejandro Toledo Manrique, en la actualidad cuestionado en el Perú por la perpetración de encubierto terrorismo financiero de Estado, ejemplo, caso Ecoteva, y otros en giro su investigación preliminar del delito. Lo que hasta la actualidad subsiste pendiente la reactivación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú, América del Sur. Lo extraño e insólito del asunto radica que hasta lo contemporáneo
otros varios diversos expresidentes ejecutivos, tiranos, dictadores, genocidas del Perú, no han permitido la continuación del descubrimiento de fosas comunes en costa, sierra y selva de las tres regiones del Perú, centro, norte y sur. Ambiguo, dolosa, culposamente, pretextando factor presupuestal. Y ante el ya descubierto caso Ocamarca, Sierra Perú, a la asistencia internacional a cargo del tema. En el exclusivo y cobarde fin de evadir sus implicadas responsabilidades y en la creencia de no ser descubiertos, juzgados y condenados, dichos criminales políticos de lesa humanidad, sustraídos de varios diversos periodos políticos de gobiernos, y o Congreso de la República, que viene negando desde el año 2016 la solicitada autonomía presupuestaria al Poder Ejecutivo Gubernamental, intentando provocar en dicho contexto el colapso de la gobernabilidad nacional, que por cierto repara en daño colateral contra los intereses generales, o sea, bloqueado subsidio de la necesidad de los pueblos y forzada quiebra financiera comercial de Estado, Perú, obstrucción de tratados de libre comercio y economía abierta entre naciones afectadas por ello. Y entendido que por crímenes de lesa humanidad y o holocausto andino no existe la prescripción del delito y tampoco procede el indulto presidencial en toda nación democrática que obedece su dictamen constitucional y respeta el establishment internacional en vigor. Nota. Es de resaltar en el extremo de lo esgrimido el axioma jurídico siguiente: a confesión de parte, relevo de pruebas. Y es que en la historia ya se pronunció irrefutablemente el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, caso Perú, fosas comunes, Ocamarca, Sierra. Y asimismo, el Código Justiniano reza lo siguiente: en derecho internacional, aquel que abusa del poder ha de ser retirado de él, naturalmente sometido por él. Es el caso contemporáneo que el Tribunal Supremo de Justicia Penal Internacional de Roma, Italia, retiene sometido a juicio y condena a pena de cadena perpetua por tema Plan Cóndor, o sea, persecución, secuestro, tortura y asesinato colectivo en serie de seres humanos naturales del Perú y todo otro vario diverso, pueblo, lengua y nación, coatentada por el Plan Cóndor, operación regional de exterminio selectivo del político de cultura comunista o socialista. Que nosotros sepamos ante el orden internacional, la cultura es libre, no hay delito por conocimiento alguno. Hay libertad de ideología, doctrina, religión, libertad de pensamiento, no hay delito por ideas. Y es así que dichos indicados responsables, el tirano dictador genocida, traidor golpista general ejército peruano, Francisco Morales Bermúdez Cerruti,
y a su ex primer ministro general Ejército del Perú, Ritter Prada, involucrados conjuntamente en el asunto de crímenes de lesa humanidad Holocausto andino, quienes, por cierto, complotaron en la región de América del Sur con la coinfractora nación de Chile y otras, responsables de conspirar el magnicidio del expresidente del Perú, general de división Ejército Peruano, Juan Velasco Alvarado, outsider político, real líder popular, legítimo, no de laboratorio publicitario, como otros, figurativos, cuyo nefasto crimen inhumano merece justicia y no la subsistente impunidad criminal que se destila de la historia, o que el asesinato se entierre en la negra historia de naciones. Por ayuda a memoria, subsiste en el vecindario americano un caso similar y contemporáneo: el magnicidio del expresidente norteamericano John Fitzgerald Kennedy en el estado norteamericano de Dallas hacia el año próximo pasado, 22 de noviembre 1963. Ignominioso caso sin resolver, con exonerado informe del FBI y de la Central de Inteligencia Militar Americana, CIA, incluso respecto del agravado hurto del reventado cerebro y fracturado cráneo, que se sustrajo ambigua, dolosa, culposamente del hospital que practicó la autopsia en los Estados Unidos de América del Norte. Ambos casos sin resolver, Perú y Estados Unidos de Norteamérica, hasta la actualidad, impunes. Genocidios de mandatarios. Nota de atención. El remitente Alberto Gálvez, persona natural del Perú, por su propio derecho humano, denunció estos hechos de lesa humanidad, superando los enraizados traumatismos sociales de los afectados pueblos del Perú, por ante la sede de la ONU, Perú, para conocimiento y fines acorde la naturaleza de acción del Consejo de Seguridad de la sede central ONU en Nueva York, Estados Unidos de América del Norte, y para la debida y oportuna asistencia humanitaria por el Comisionado Internacional en Derechos Humanos de la sede ONU en Ginebra, y la participación estelar del Tribunal de Residencia Internacional, solicitado para los fines exclusivos de su digna y honorable naturaleza de acción en el Perú, América del Sur. Es de resaltar que el denunciante obró ad honorem y por criterio de conciencia y humanidad en su país natal y ante el orden internacional. En la actualidad lo es víctima de inducidos maltratos sociológicos y hostigamiento moral pública a raíz de fabricadas intrigas psicodisociales de la logística militar infractora que fuerzan ratificados actos de tentativa de iter criminis, homicidio contra la vida, el cuerpo y la salud del denunciante e hijos, de nombres Pierre Alfieri Gálvez Larriega, de quien se desconoce qué han hecho con su mente humana, el mismo que desconoce a su padre.
Mi otra hija segunda, Lisette Melissa Gálvez Larriega, estudiante de Derecho. Mi tercer hijo, Giancarlo Rafael Gálvez Larriega, desaparecido hace más de 3 meses, sin razón, por parientes o familiares en el país. Y mi cuarto hijo, Alberto Mario Gálvez Larriega, piloto de aviación comercial, de quien por extrañas razones jamás se me informó de su viaje a los Estados Unidos de Norteamérica, o su matrimonio administrado por extraña conspiración criminal logístico terrorista. Antes o después de pedirme familiarmente que lo reconozca con mi apellido en la municipalidad de Chorrillos, Lima Sur, capital Perú. Luego de 20 años de su secuestro familiar en condición de bebé y violación sexual de su madre biológica en estado puerperal, parcialmente imposibilitada de defenderse por sus propios medios. Hechos perpetrados por el rufián proxeneta Policía Nacional de nombre Jaime Javier Campos Pinto, expulsado legítimamente de la Policía Nacional del Perú, exagente de inteligencia criminal, por lo que solicito que la Central de Inteligencia Americana y el FBI se sirva a proponer y facilitar la comunicación con mi sustraído hijo del país, sin conocimiento que a su padre lo mantienen extorsionado en el Perú. Para mayor información, sírvase contactar al teléfono 935-126-698, código Perú. Se pide reserva absoluta a raíz de la subsistente forzada incomunicación familiar, padre e hijos, por redes criminales terroristas al empleo de logística militar desde el Perú, que aleccionan y concientizan la mente humana de sus reclutadas víctimas a nivel internacional con fines malos, encubiertos de explotación humana. Hechos familiares registrados en la Fiscalía de la Nación, Perú, en estado de archivo preventivo, el caso de huida forzada y o inducción al suicidio, originado en agravio contra mi tercer hijo, Giancarlo Rafael Gálvez Larriega, fotógrafo profesional y futuro periodista, del que desconozco su paradero o estado de vida actual, hace más de 3 meses. Lo que oportunamente se elevó en primera persona y por documentado a la sede ONU, Perú, a fin de mi humana asistencia familiar por parte del delegado en Derechos Humanos, con el que tuve una entrevista personal en el año 2016 durante los comicios electorales Perú. En la actualidad, espero por parte del secretario general de la ONU, Mr. Ban Ki-moon, chef de gabinete en los Estados Unidos de Norteamérica, Estado de Nueva York, se digne hacerlo conveniente en el marco de sus atribuciones internacionales para la legítima atención del tema denunciado y oportuna asistencia de mi estructura familiar humana. Y no se permita ninguna configuración de conspiración o complot que fuerce lo contrario durante el legítimo ejercicio
de su labor internacional honorable. Atentamente, Alberto Gálvez Rato, Ciudad Capital de Lima, Perú.